Muy buenas noches a todos nuestros amigos del canal de Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes la continuación de estos temas que estamos armando, que corresponde a mística y señales del fin de los tiempos. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un tema bastante polémico, que es acerca de la sinagoga de Satanás. Bien, es un tema muy polémico, muy difícil de llevar porque hiere algunas sensibilidades del corazón de muchas personas que inmediatamente se alarman y empiezan a defenderse y también a replicar a veces lo que no se ha querido decir dentro de un escenario religioso. Bien, no es un ataque directo a la religión. Lo que nosotros estamos abordando es que la mística también aborda lo que es profecía bíblica, ¿ya? Y una de las señales del fin de los tiempos es precisamente el levantamiento y el surgimiento de la sinagoga de Satanás, que cualquiera podría pensar y decir, mira, está hablando de la iglesia satánica de Anton Sandor Lavey. Y no estamos hablando de Anton Sandor Lavey. Estamos hablando de personas que creen, profesan seguir a Dios, incluso leyendo la Torá, estudiando la Torá, y que en el fondo son sinagoga de Satanás. Bien, cuando nosotros estudiamos estos temas, principalmente la mayoría de las personas que están en el judaísmo, por ejemplo, se sienten inmediatamente atacados. Ahora, estos textos bíblicos a mí me lo hicieron en contraparte cuando supieron que yo estaba amando y abrazando lo que era la raíz hebrea. ¿M? Y también surgió que contra mí me citaban el texto y el capítulo de Apocalipsis donde habla acerca de la sinagoga de Satanás y me decían que yo, como me había vuelto de la iglesia evangélica, me volví a las raíces hebreas, me transformé inmediatamente en una sinagoga de Satanás. La verdad es que de hecho ya ni siquiera eso nos ofende, porque nosotros entendemos en el contexto real a qué se refiere la sinagoga de Satanás, que muchos de los hermanos no saben, no conocen esto, pero es mucho más profundo. Ya no estamos hablando de satánico, estamos hablando de lo que el núcleo del Satán hace frente a las personas, que es engañar, destruir y manipular. ¿Ya? Queremos principalmente, hermanos, poner una voz en alerta de lo que está también sucediendo en Israel. ¿Ya? Nuestros amigos del grupo, unas hermanas también, hermana y amiga, y hermanos y amigos, me hicieron llegar un material que se está mostrando hace unas par de semanas, y es que en Israel, en la nación israelí, se quiere proponer una ley que ponga en detención, en cárcel, a personas que prediquen acerca de Jesús de Nazaret. ¿Ya? Y esto fue una noticia que ya los medios de comunicación han estado transmitiendo. Hay también mucha desinformación, pero también hay información que es algo que no es desconocido para nosotros. Y es que en Israel le tienen reticencia a el nombre de Jesús de Nazaret, a Yeshua. Bien, y hoy día queremos avisar, de cierta manera, a mucha gente que tiene una imagen de Israel como que fuera muy sagrada. Me refiero al Israel político, bien, al Israel político, como que fuera sagrado, y también incluso justifican muchas veces la política antibíblica que tiene. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de Israel y nos referimos al judío, nos referimos a la persona que practica el judaísmo, ¿cierto?
y que muchas veces está en contra de las mismas políticas israelí, y entonces hay que diferenciar lo que es judío de lo que es israelí, de lo que es israelita, de lo que es hebreo, de lo que es sionista, y ahí empezó el sistema de confusión, porque para mucha gente hablar de Israel hoy día es decir todo Israel, y no es todo Israel, sino que también estamos hablando de diferencias que suceden en Israel, y que hay una parte que es religiosa, hay una parte que es ultra religiosa, hay otra parte que es atea, agnóstica, y también hay una que es político-religiosa, ¿ya? Entonces, estas cosas son las que usted debe saber, y no es ningún ataque, pero nosotros vamos a fundamentarnos en lo que dice la Escritura, ¿ya? Primero que todo, cuando hablamos de la Escritura de sinagoga de Satanás, es porque la sinagoga es lo que nosotros llamaríamos un lugar de reunión, un lugar de congregación, un lugar donde las mismas iglesias también forman un grupo, ¿cierto? Y tienen también una serie de reglas, reglamentos internos. Estamos hablando de un lugar de congregación, que eso no es malo. No son malas las sinagogas, partiendo por ahí, ¿ya? Acá lo que destaca el texto de la profecía de Apocalipsis es la sinagoga de Satanás. Ahora lo curioso es que dice muy claro que iba el Creador a poner a prueba a los que dicen ser judíos y no lo son. Inmediatamente hoy día, hermanos, hay como una especie de red de defensa que tiene, ¿cierto?, algún sector del judío que inmediatamente se pone en activación de ciertos protocolos para golpear y maltratar a todos aquellos que hablen mal de Israel, porque hay una especie de máscara oculta que está tomando, ¿cierto?, lo de Dios, y se está utilizando como escudo, y que no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con Dios, pero toman cosas de la Biblia para poder manifestarla como defensa. Bien, es súper difícil hablar de esto, pero puede que hasta censuren el video. Yo acá, como les digo, no hay ningún ánimo de atacar. Estamos hablando de una verdad que está ocurriendo, y que en Israel hay una ley que quieren proponer de castigar con cárcel a toda aquella persona que intente predicar o anunciar de Jesús de Nazaret. Luego salió una noticia que dice que van a castigar a todo aquel que le predica o le enseña acerca del Evangelio a los menores de edad. ¿Ya? Después salió otra noticia que en el fondo son puras marañas que de repente intentan decir, no, lo dije, no lo dijo, sí lo dijo, no lo dijo, no, este es un fake news, es una noticia falsa. Lo que sí es cierto es lo que dice la Escritura. A nuestros primeros hermanos, creyentes en Yeshua o creyentes en Jesús de Nazaret, los azotaban, los golpeaban, los maltrataban, incluso en la misma sinagoga. Eso es algo que está en la historia, eso está algo que también está en la profecía y que se va a cumplir. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros queremos decirle a ustedes que hay muchos hermanos que también hay un sector que está diciendo, no, mira, esto es mentira, esto no es verdad, Israel acepta a Jesús. La verdad es que no lo acepta, así de simple. Hoy día, hermanos, voy a decir a lo mejor cosas que van a ser muy chocantes, muy fuertes para ustedes que dicen, no, yo forever Israel, o forever Israel y justifican todo, la tierra de Dios, pueblo de Dios, y dice mucha gente eso. Las personas que estudiamos desde este otro lado, la Sagrada Escritura, sabemos muy bien que el Creador a su pueblo, Israel, lo tiene en diferentes fases. ¿Sí? Y estas fases Él la ha revelado y la ha mostrado en forma de, proféticamente hablando, como árboles. Por un lado está el olivo natural, por otro lado está el olivo silvestre, y por otro lado está la higuera.
Entonces, y por otro lado también habla de la viña, ¿bien? Entonces, cuando alguien empieza a decir, no, mira, es que la higuera es Israel, yo te digo de inmediato que no está hablando de todo Israel, está hablando de un sector de Israel que es la higuera, ¿bien? Entonces, por otro lado, cuando Dios se refiere a Israel, también se habla del olivo natural. También en otra parte habla del olivo silvestre. El olivo que no está cuidado, ¿cierto?, por un humano, sino que está cuidado por o descuidado por la naturaleza, que es un olivo que a veces crece chueco, a veces crece no en forma correcta, pero crece, pero da fruto también. Entonces, está hablando de un sector de Israel que está muy bien cuidado. Por otro lado, está hablando de un sector de Israel que está torcido, pero que no deja de ser árbol, y que aunque esté torcido, igual da fruto, ¿ya? Y los frutos a veces son mucho más ricos los silvestres que los que están bien cuidados. Entonces, ahí está hablando de por qué está torcido, es porque muchas veces la persona constantemente está torciendo los caminos, pero va a llegar un momento que la persona vuelve al camino de Dios y restaura, y los frutos son los importantes, ¿ya? Pero por otro lado, cuando habla de la higuera, ya nosotros hemos visto a través del Evangelio o los Evangelios que se refiere a que Dios maldijo la higuera. Entonces aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque un sector que lee Dios maldijo a la higuera, dicen, no, Dios maldijo a Israel. Pero se olvida que cuando habla de la higuera está hablando de un sector de Israel. No está hablando de todo Israel, está hablando de un sector de Israel. Entonces tienes que tener mucho cuidado en poder saber de cuál Israel está hablando. Lo mismo pasa con Babilonia. Cuando nosotros hablamos de Babilonia en la Biblia, estamos hablando de diferentes Babilonias, no estamos hablando de una sola. Podríamos estar incluso hablando hasta de 10 Babilonias distintas. Y hay una Babilonia religiosa, hay una Babilonia política, hay una Babilonia comercial, hay una Babilonia histórica, hay una Babilonia tecnológica, hay una Babilonia que tiene que ver con todo lo oscuro, lo secreto, lo maquiavélico, y también estamos hablando de otro tipo de Babilonia. Entonces cuando la gente habla de Babilonia, lo primero que apunta es a lo que fue el antiguo imperio babilónico, que ocupó todo el sector de Irak, Irán, por ahí, por esos lados. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sinagoga de Satanás, no nos estamos refiriendo a todas las sinagogas judías o a las sinagogas judías mesiánicas. Estamos hablando de un sector dentro de la sinagoga que en el fondo llegan a ser más satánicos que los mismos satánicos. Y no estamos hablando de hacer cuernos, bueno, en algunos sí, en algunos sí. Y usted dirá, bueno, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, hay muchos círculos dentro de sociedades que ocupan símbolos que son del judaísmo y que en el fondo también los utilizan para hacer sus cosas negras, ¿cierto? Sus misas negras también. Y es muy grande el tema de hablar. Pero en esta charla queremos que usted sepa que cuando nos estamos refiriendo a Israel, no nos estamos refiriendo a todo Israel, ¿bien? Y cuando hablamos de la maldición de la higuera, no estamos hablando de todo Israel ni toda la higuera, estamos hablando del sector de la higuera, pero que no tiene nada que ver con el olivo y el olivo silvestre, y tampoco estamos hablando de la viña, que son ejemplos que los profetas de la antigüedad, nuestros santos profetas de la antigüedad, hablaban y profetizaban acerca de sectores de Israel. Bien, ¿cuál es la enseñanza de esta charla? Es que la escritura me habla de inmediato que hay un proceso, permítanme, hay un proceso que las escrituras nos dicen en Marcos capítulo 13, en el verso 9, dice, mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios y en las sinagogas seréis azotados, y delante de gobernadores y de reyes seréis llamados, por causa de mí, por testimonio a ellos. Bien, hoy día, hermanos, debo decirlo, que la gente tiene una imagen de Israel como que aceptar a todo mundo, y acepta a todo mundo menos a un sector, que es el sector de los creyentes en Yeshua.
Y no estoy hablando de cristianos solamente, sino que estoy hablando de un sector de judíos que creen en Yeshua. Judíos que creen en Yeshua. Y la guerra es contra ellos. Aquella persona que toma elementos del judaísmo, porque dice, esto lo tomaron de nosotros, y hay un tema histórico y un desconocimiento histórico, hermano, muy grande que la gente no quiere estudiar y no quiere conocer. Y es que la persona, según el judaísmo, si un judío cree en Jesús, es llamado cristiano. Eso dicen ellos. Y por otro lado, un cristiano que abraza, ¿cierto?, la Torá y las leyes de la Sagrada Torá, se le llama inmediatamente judaizante. Entonces, aquí cuando hablamos de este tema, de este conflicto por mantener, ¿por qué vienen los azotes? ¿Por qué alguien va a golpear a otro? ¿Por qué alguien va a entregar? ¿Por qué alguien va a traicionar a otro? Por creer en Yeshua, por creer en Jesús. ¿Qué daño, qué mal le ha hecho? Algunos justifican y dicen, no, es que en la antigüedad por ahí anda uno hablando, y digo anda uno hablando porque no se merece ni siquiera que le digan el nombre de esa persona. Por ahí anda diciendo, bueno, nosotros nos defendemos porque por el nombre de Cristo asesinaron a millones de personas, asesinaron a millones de judíos, de musulmanes, por el nombre de Cristo. Y bueno, ¿y la culpa la tiene él acaso? Y lo mismo que alguien dijera, no, es que mira, nosotros por este partido político asesinamos a todo el mundo, por lo tanto todas las personas son malas. No, no. Quieren justificar, hermanos, algo. Y el nombre de Yeshua y las enseñanzas de Yeshua, el día de hoy, la sinagoga de Satanás, tiene un plan estratégico bastante fuerte y que muchos están cayendo. ¿Sí? Están mostrando a Yeshua, ¿cierto?, como parte de Israel. Atención, lo es, sí, pero no con esas intenciones que hoy día se está mostrando. Yo te voy a hablar de algo fuerte, hermano. Te voy a hablar de algo fuerte. Hay un sector por allí que dice, Yeshua es judío, es nuestro hermano, fue incomprendido. Y toda la gente dice, oh, qué bueno, están reconociendo a Yeshua como judío, están reconociéndolo como rabino, están reconociéndolo como un gran maestro de Israel, que lo es, por cierto. Pero después le meten, ¿cierto?, una doctrina que te dicen, mira, la verdad es que no hay ningún Mashiach, no hay ningún Mesías. Sí, yo te puedo aceptar que Jesús era judío, pero cuando tocamos el tema del Mashiach, inmediatamente ellos mismos se encargan de sacar libros, sacar videos, sacar un montón de material, donde están hablando, incluso hasta burlándose de Yeshua, o burlándose de la gente que cree que Yeshua es el Mashiach, o que Jesús es el Mesías, o que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Las mismas personas que el día de hoy tienen una estrategia de decir, no, mira, vengan todos porque aquí nosotros sí aceptamos que Jesús es judío, judío de judío, un maestro de Israel, pero estas enseñanzas que él hablaba, ya muchos rabinos ya lo decían y de hecho él no hizo nada nuevo. Entonces aquí hay una estrategia, hermanos, una estrategia tan perversa y tan malvada de gente que está asociado con ciertas sociedades por ahí que ni siquiera son de la luz, son de la oscuridad. Entonces, ¿cuál es la charla acá? La charla es la siguiente. No todo lo que brilla es oro, y no todas las personas que empiezan a hablar de Yeshua como diciendo, sí, él es judío, que ciertamente lo es, tienen una trampa, ¿sí? Te van a decir, no, sí, Jesús, judío de judío, usaba talit, sí, por cierto, cumplía la ley, ya, qué bonito tu libro que habla de eso.
Pero de pronto, ya como agarraste el gancho de decir, mira, esta persona o estos maestros, entre comillas, dice, mira, Yeshua lo reconoce él como judío, de pronto te empieza a filtrar otros libros donde te dicen, no, mira, él realmente no era el Mashiach, porque no es el Mashiach, y te da unos argumentos, ahí te bolina la perdiz, de repente te hace un juego de palabras, no, y que no va a haber ningún Mesías, porque de hecho después te salen como que no va a haber ni siquiera un Mesías. Y yo te digo, gente creyente en Jesús, gente creyente en Yeshua, ha caído en esas redes. A eso nosotros le llamamos sinagoga de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás? ¿Por qué estamos hablando del poder satánico? No estamos hablando del satanismo de Anton LaVey. Ojo con eso, estamos hablando del satanismo de la estrategia, del engaño, de la mentira, de poder darte un poco de verdad, pero en el fondo hay mentira. La mentira con un poco de verdad, claro, va a enganchar a la persona y va a decir, oh sí, mira, él cree en Jesús como judío y todo lo demás, y ahora voy a comprar este otro libro donde dice, no es el Mashiach, no, y después te compráis otro libro donde dice, no, ¿sabes qué? Ni siquiera va a haber un Mashiach, es una conciencia Mashiach. Y ya terminó por acabarte, y termináis por creerte. No solamente te meten el dedo en la boca, la mano, el brazo entero. Yo ya de esto ya he visto, lo he comprobado por mí mismo, hermano. La sinagoga de Satanás, hermanos, es como lo dice Apocalipsis capítulo 3, verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cuando la Escritura dice, dicen ser judíos, es porque los que más quieren afirmar sus teorías locas, es que yo tengo apellido judío, yo soy judío. Mi abuelo era judío, mi mamá era judía. Dicen ser judíos. Pero en el fondo, ¿qué es lo que es un judío? Es un adorador. Un judío original, de tomo y lomo, es una persona que busca la Torá, comprende la Torá, ama la Torá, estudia Torá y inmediatamente va a saber reconocer si Yeshua es el Mashiach o no es el Mashiach. ¿Por qué? Porque el significado de judío, que viene de Yehudá, significa un adorador. Y ya Yeshua le viene a decir a la samaritana que no se adorará más en Jerusalén ni en Samaria, sino que el Padre buscará adoradores, o sea, judíos, adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos judíos. Pablo de Tarso, o Saulo, o Rab Shaul de Tarso, enseña que quién es el verdadero judío, aquel que lo es de corazón. ¿Y qué es un verdadero judío? Un verdadero judío es aquel que adora, busca a Dios, diferente o no importa en la circunstancia, en el escenario que esté, va a buscar a su Padre, a su Creador, a su Dios. Es un verdadero judío. Pero hoy día hay una estrategia, una sinagoga de Satanás, donde a la gente el tema de hablarles de Yeshua, hermano, es algo como que le clavaran algo en alguna parte. Es un odio, hermano, es un odio. Y no tiene que ver por el tema de las cruzadas, no tiene que ver por el tema de la Inquisición, no tiene que ver con eso. Porque bastante blasfemia también se ha escuchado en los círculos judíos. Que incluso eso merecería mucho castigo. Así que a estas personas de la sinagoga de Satanás, hermano, les gusta hacerse las víctimas. ¿Sí? Los demás atacan, se burlan de Jesús, se ríen, hacen groserías de Yeshua, más encima le llaman de una manera muy despectiva. Y después hablan algo de ellos. No, a mí me atacaron. A nosotros siempre nos tienen mala. El odio gratuito. Y esa es la excusa de la sinagoga de Satanás. Un tema fuerte. La pregunta, ¿qué es la sinagoga de Satanás? La sinagoga de Satanás es precisamente una que dice ser judía. Hacen rituales de judío. Se comportan, se visten como judíos, pero no lo son.
hoy día hay muchas personas que hay un mover que no es un mover nuevo, es un mover más o menos de los años 1800, que es un movimiento acerca de volver a las raíces hebreas, Forever Israel, dicen, y que les gustan las cosas hebreas. A mí me encanta. A mí me encanta. De hecho, si alguien me tiene que decir a mí, oye, pero tú enseñas Torá, compartes de Torá, hablas de la mística, hablas de la Kabbalah, sí, hablo de la mística y un poco de tradición judía, también un poco de lo mejor del cristianismo, del evangelio, sí, ¿cuál es el problema? Es que tú eres judaizante. Y la verdad es que no. Si fuera judaizante hablaría temas así como conviértete en judío, ¿no? No tienes por qué convertirte en nada. Tú tienes que convertirte al Eterno. Así de simple. Tienes que convertirte a Dios. Convertirte a sus caminos. Convertirte significa hacerte teshuvá. Si tú eras una persona mala, una persona arrogante, ahora ya no lo eres, no lo vas a hacer. Tienes que trabajar en ti, trabajar en tu desarrollo espiritual. No es dogma acá. Bien. Entonces, cuando hablamos de las noticias que están sucediendo hoy día, que tienen un odio, una fobia a Jesús de Nazaret, hermano, es porque es un tema que ellos mismos no pueden controlar. La sinagoga de Satanás jamás va a poder controlar el poder y el mover de Jesús de Nazaret, de Yeshua HaMashiach, aunque no lo reconozcan. Y si lo reconocen y dicen, no, si le llamamos Yeshua, ten cuidado con eso. Te dicen, mira, lo reconoció como Yeshua. Sí, pero no, Mashiach no. Aquí no me vengas con Mashiach. Así que, si te gustan mis condiciones, viene y si no te vais de aquí. Así son. Hablar de Yeshua como el Mashiach es un tema para mucha gente que le tuvieran un odio, hermano. Incluso se podrían transformar en más racistas que los mismos racistas. Cuando nosotros hablamos de sinagoga de Satanás, hermano, estamos hablando de una organización, ¿ya? Estamos hablando de una organización que es internacional, ¿ya? Es una organización internacional que le encanta toda la operatoria o toda la liturgia judía, ¿sí? Acá yo no estoy juzgando, hermanos, a los grupos judíos mesiánicos. Yo pertenecí a algunas comunidades judías mesiánicas acá en la región metropolitana, acá en Chile. Y algunos que nos ven, me conocen, saben que participé también. Y les puedo decir que vi lo que tenía que ver, aprendí lo que no debo hacer y tomé lo bueno de lo malo, porque tampoco alguien se puede imaginar, es la tremenda maravilla. No es ninguna maravilla. Tomé lo que tenía que tomar. Así de simple. Y obviamente que encontré también que hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas. Bien, así que no te sientas tú ofendido de decir, mira, está atacando ahora a los judíos mesiánicos. ¿Por qué no? De hecho, tengo amigos todavía que pertenecen allí. Y de repente una que otra vez nos hablamos, nos escribimos, y eso sería, ¿ya? No tengo ningún problema ante eso. Cuando hablamos de sinagoga de Satanás, es que la sinagoga de Satanás abarca no solamente a la parte judía, sino que a todo lo que tiene que ver con el sistema de adoración. Entonces ya el tema se amplificó. ¿Cómo adoración? ¿Cómo tú adoras a Dios? Entonces, ¿te encantan las canciones hebreas? ¿Te encanta la música hebrea? Sí, perfecto. Pero hay canciones que rechazan abiertamente a Yeshua y la gente no sabe que las rechaza. Entonces estamos hablando de algo más grande. Es una organización internacional que trabaja en las sombras. Utiliza, ¿cierto?, al judaísmo como escudo o como excusa para moverse dentro de ella y atacar todo lo que tenga que ver con Yeshua. O sea, si a mí me dicen, mira, aquí hay una sinagoga que son súper pacíficos,
Si cree la persona en Yeshua o no, de verdad que estas personas lo tratan con cariño igual, lo tratan con amor. Obviamente que el creyente en Yeshua tiene que respetar también y tiene que ser prudente, porque acá no se trata de evangelizar, se trata de respetar también. Pero si hay una persona que dice, yo creo en Yeshua, yo creo en Jesús de Nazaret, en sus enseñanzas, y yo creo en Yeshua como el Mashiach, bueno, no tendría por qué ser problema para otro que no cree en Yeshua y que no cree en el Mashiach. Entonces, ¿cuál es el problema? Si los dos se quieren, los dos se aman y se respetan mutuamente, ¿por qué tiene que haber ese odio de azotar? ¿Sí? En la antigüedad ya hubo este sistema del azote. Hoy día el azote es de otra forma. Ahora podemos llamar nosotros bullying o ciberbullying. Y de hecho, yo me he encontrado, hermanos, amigos, durante estos años con harta grosería, con harto atrevimiento. Puedo entender de repente los corazones que están entenebrecidos, corazones oscuros, corazones perversos, que le pueden hablar de Buda y él no le molesta, le pueden hablar de Krishna y no le molesta, le pueden hablar de cualquier otro personaje o un líder, un profeta, y no se molesta, pero háblele de Yeshua y los compadres se activan al tiro, como que ¡wow! Tienen a Amalek metido en el cuerpo ahí. No me hables de este. Y lo han tratado súper mal, súper insolente, súper atrevido. Entonces, tú cuando escuchas ese tipo de personas, ahí inmediatamente a ti te tiene que aparecer que esta persona es miembro de una sinagoga de Satanás. Y cualquier persona diría, oye, ¿tú en qué sinagoga estás? A lo mejor ni siquiera es la sinagoga. Él está dentro de una sinagoga de Satanás. Él pertenece a ese grupo, a esta organización internacional de las sombras que opera con odio contra los creyentes en Yeshua. De hecho, hay mucha gente que se avergüenza. Hay mucha gente que se avergüenza, sobre todo cuando dicen, oye, ¿tú estás en las raíces hebreas? Sí, estoy estudiando con un rabino y todo. Pero cuando hablan de Yeshua, no, yo me quedo callado. ¿Y por qué te quedas callado? No, porque me van a echar. Me van a expulsar. Me van a echar, me van a expulsar. ¿Y por qué tendrían que echarte? ¿Por qué tendrían que expulsarte si tú te quedas en silencio, tú respetas? No, es que yo si creo en Yeshua o creo en Jesús, solamente por el hecho de creer en él, ya soy rechazado. Eso lo dijo él. A lo que voy es que una cosa es que yo a lo mejor no crea lo mismo que tú, pero ¿por qué tengo que despreciarte? Por ejemplo, acá algunos una vez me dijeron, hermano, ¿usted odia a los evangélicos? ¿Por qué voy a odiarlo? Si yo mi cuna fue evangélica, cristiana evangélica pentecostal. Esa fue mi cuna. Y no me avergüenzo, y cuando a mí me preguntan, yo lo digo. Y entonces me dicen, ¿y qué pasó contigo? Bueno, estuve en un proceso donde descubrí que había algo más. Y sentí un llamado de buscar eso. Y obviamente que me atrajo desde pequeño el tema de Israel. Siempre, desde pequeño, y lo digo con verdad delante de todos ustedes, desde pequeño siempre me atrajo a Israel y yo no entendía por qué siempre leía los 5 primeros libros desde pequeño y siempre retrocedía a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio y no salía de ahí y siempre desde los 9 años siempre estaba ahí leyendo y tenía una manía que después la vine a descubrir, una manía de ver los libros al revés. Siempre cuando veía un libro lo veía de atrás para adelante. En la misma forma o en la misma secuencia que uno tiene de ver un texto hebreo, ¿cierto? Lo ve al revés, no lo ve de derecha a izquierda, sino que de izquierda a derecha. Y alguien puede decir, oye, pero es una manía extraña. Dejémoslo así, como una manía extraña. Y eso me llevó a que estando en la iglesia evangélica, siempre el sonido de Israel, siempre el sonido del shofar, siempre el sonido del hebreo, cautivó mi vida desde pequeño. Y obviamente eso es lo que anduve buscando. Y busqué, ¿cierto? Y encontré una comunidad que me abrió los brazos en su momento y que me acogió y estuve un tiempo y empecé a ver cosas, a estudiar y después sentía que lo que estaba allí no era lo que yo andaba buscando realmente, que había más, pero siempre ligado a Israel. No podía ingresar a una comunidad judía ortodoxa oficial porque
obviamente que cuando me pregunten en quién creo, si yo creo en Yeshua, yo creo en el Mashiach, yo creo en Jesús de Nazaret, no, tú eres cristiano, chao. Bueno, ¿por qué voy a andar buscando el reconocimiento? ¿Mm? Eso es algo que les cuesta entender a mucha gente, de que ande buscando el reconocimiento. Quieren ser llamados judíos, ¿para qué? Si a ti te tiene que conocer el Padre Eterno, el Padre Celestial te tiene que conocer a ti, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque andas buscando el reconocimiento. A eso se le llama la sinagoga de Satanás. ¿Qué hace Satanás? Le encanta el ego. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás tiene una estrategia. Mira. Satanás tiene una estrategia. ¿Cuál estrategia? Primero, cuando él quiere tentar a alguien, ataca 3 focos. Los mismos focos que atacó a Yeshua en el desierto, en la tentación del desierto. Dice, mira, di que esta piedra se convierten en pan. La primera estrategia del Satán es el alimento. ¿Qué significa? El sustento económico. Te va a atacar por ahí. Va a querer engañarte, va a querer decirte, mira, tú por creer en Jesús, tú eres una persona que nunca vas a tener algo económico. Y como los judíos tienen el poder adquisitivo, dice, entonces tú no vas a poder hacer. ¿Quieres tener el poder adquisitivo? Entonces di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que hace Yeshua? Le responde con la Torá al Satán y le dice, no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la Torá. ¿Listo? Él llena tus necesidades. ¿Qué es lo que hace el Satán? El Satán siempre va a buscarte primero lo económico. Y así muchos han caído, decir, no, mira, vente a Israel, en Israel tú vas a tener, si tú te conviertes, o pasas el proceso, ¿cierto?, de una sinagoga en una comunidad, va a tener mucho dinero, qué sé yo. Satán, estrategia de Satanás. Sinagoga de Satanás, estrategia, el recurso económico. Luego viene el tema de, le dice el Satán, tírate hacia abajo desde el pináculo del templo, atención, desde el pináculo del templo, tírate hacia abajo porque está escrito que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, y quitó un texto muy importante del Salmo 91 y que el Eterno le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Le habló con Torah. La estrategia del Satán es tentar. Y justo lo envía al pináculo del templo. ¿Por qué? Porque en el templo lo puso justo en el lugar más alto, en el lugar donde todos lo van a ver, donde todos lo ven, sobre todo la parte religiosa, donde se le daba el aviso, y de hecho hay algunos que dicen que en el pináculo donde el Satán llevó a Yeshua, era en el lugar donde ahí el sumo sacerdote extendía la verajá sacerdotal. Entonces, lo estaba poniendo en una posición de decir, mira, aquí tú vas a dirigir, tú vas a hacer. Si tú te tiras abajo, significa que si tú hablas al público, el público te va a recoger, porque a sus ángeles mandará acerca de ti. Y la tercera y última, la estrategia del Satán, lo llevó a la montaña más alta y le dice, todos estos reinos que me has sido entregado van a ser tuyos, si postrado me adorares. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le remató un tumach, un comba al estómago, una patada en la cabeza al Satán, porque le dijo Abodá HaKodesh. Al tiro, con Torah, lo atacó, contraatacó el Mashiach al Satán, pero la estrategia del Satán se vuelve a repetir en la sinagoga de Satanás. Primero, reconocimiento y la economía, excelente. Segundo, el ego de mostrarte que perteneces a un templo, que perteneces a una religión y que te está diciendo, a sus ángeles mandará acerca de ti. O sea, vas a tener amigos, compañeros, mensajeros, malajim, compañeros, ángeles. Y la tercera, que vas a tener un poder adquisitivo muy grande. Esa es la estrategia de la sinagoga de Satanás. Si tú andas buscando eso, hermano, estás en peligro de caer en una sinagoga de Satanás. Y vas a encontrarte con gente que dice ser judía, pero no lo es. Aunque se vista, aunque hable hebreo, aunque tenga barbita, tenga peyot, no importa. La estrategia es la misma.
Si tú eres de las personas que quiere acercarse porque te gustó mucho el tema de la raíz hebrea, pero ahora ya quiere llegar, ¿cierto?, a pertenecer a un grupo, ¿cierto?, que te reconozca como judío, puedes caer en una sinagoga de Satanás. Y esa es una señal del fin de los tiempos, porque hoy día hay un crecimiento, hermanos. Hay una masificación. El internet también está ayudando a eso. De qué bonito acercarse a la raíz hebrea, a la luz hebrea, qué lindo eso. Pero cuando tú ingresas a eso y de pronto tú dices, oh, yo ahora creo más en Yeshua. ¿Qué dijiste? ¿En Yeshua? No. Tú todas estas cosas las vas a tener, pero tú no puedes creer en Yeshua como el Mashiach. Mira, vas a tener casa, vas a tener esto, vas a tener... pero no tienes que creer en Yeshua. ¿Y qué es lo que hace alguna gente? Cae. Y de hecho yo te voy a decir, con esto termino esta charla, para que no sea aburrida para ti. Conozco mucha gente cristiana evangélica que amó tanto la raíz hebrea que terminó por convertirse al judaísmo tradicional, ortodoxo, y que no solamente no es que no crean Yeshua, son capaces de decir groserías literal, groserías, garabato, hablando de lo peor, entre el excremento y hablar de lo peor de Yeshua. Gente que yo conocí. ¿Sí? Gente que yo conocí. La sinagoga de Satanás es una organización internacional. Sabe a quién elegir, sabe a quién buscar. Y si tú no estás preparado en los cimientos de la Torá, de las enseñanzas y del testimonio de Jesús de Nazaret, de Yeshua HaMashiach, si tú no tienes bien afiatado eso, te va a terminar por caer y dar vuelta. Y a eso se le llama desprogramador. Un desprogramador es una persona que te intenta, que te habla y que realmente te va a convencer que Yeshua no es el Mashiach, y peor aún, te va a terminar por convencer que no es nadie. Y te abrazan y que ahora tienes el judaísmo, ahora practica tú el judaísmo normalmente, pero sin Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es la luz que intentan apagar, pero no la van a apagar nunca. Ya no la apagaron. No lo hicieron hace 2000 años atrás, hace un poco más de 2000 años atrás, menos lo van a hacer ahora. Pues imagínate, tuvieron ¿cuántos años? ¿Cuántos años para apagar, ahogar la voz, la luz de Yeshua? Menos lo van a hacer ahora, que estamos ya en los últimos tiempos, que ya no queda nada, menos la van a apagar ahora. Ni siquiera cuando aparezca el antimachía lo van a poder apagar. Ya no se puede apagar esta voz, ya no se puede apagar el nombre de Yeshua, jamás lo van a hacer. Aunque tengáis todo allá en tú sabes dónde, allá en Eretz. Jamás van a apagar, aunque hagan leyes de persecución, aunque hayan leyes de negar a Yeshua, no van a poder apagar la voz del Mashiach, ni la experiencia de creer en él y de amarle y de bendecirle. No se puede hacer eso. El Mashiach es el hijo de Yahvé, el hijo de Yahvé. Hay de aquel que se vaya contra el hijo. Eso es algo inevitable, hermano. Jamás va a ser. Y no te estamos convenciendo, ni predicándote, ni queriéndote de que tú creas. Si tú eres judío y nadie te está hablando de que no, tú tienes que creer en Yeshua, no. Este es un tema de amor, de conexión. Si hay una conexión con Él, que bueno, bienvenido, dale. Pero y si no, no hay conexión, simplemente. ¿Por qué la gente se aflige? ¿Por qué la gente teme? No es que me pueden hablar de Yeshua y me pueden convertir. Mira, si tú escucháis hablar de Yeshua, del testimonio de él, de lo que él hizo, de lo que él enseñó, y más encima que ahora hay harto apoyo visual con una serie muy buena que me encanta, de Chosen, Los Elegidos, o El Elegido, como sale en algunas traducciones, hay harto apoyo visual porque realmente en esa serie muestran a Yeshua, a Jesús de Nazaret, el Mashiach, como realmente pudo haber sido, que era un judío de tomo y lomo, pero la gente hoy día no lo quiere reconocer como el Mashiach. Entonces, tenía harto apoyo, ya no se apagó la voz de Yeshua, entiéndelo.
no se apagó, no se va a apagar jamás, porque Él es el resplandor, es el Zohar de los últimos tiempos. Entonces, ¿de qué tienen miedo? Ay, que me pueden hablar de Yeshua y me puedo convertir. Conviértete entonces, po. Porque hay una voz dentro de mí que hay conexión con eso. Entonces, ¿de qué tenéis miedo? ¿Es que me pueden despreciar? Bueno, que te desprecian. Es que para usted es fácil decirlo. No, porque yo te lo digo porque conmigo lo hicieron. Desprecio, que ya no te saludan, que ya no te miran, que te miran con pena, que te miran con lástima. Bueno, son cosas que pasan, pues. Entonces tú tienes que ser valiente. Tienes que ser valiente. Los azotes, esos azotes, esas persecuciones, la sinagoga de Satanás va a intentar por todos los medios quemarte. Eso es. Entonces, por eso tú tienes que aprender a cuidarte. Tienes que, como consejo final en esta charla, tienes que preocuparte de leer la Torah, de guardarla, de cumplirla y el testimonio de Yeshua, las enseñanzas de él, su vida, todo. Tienes que aprenderlo, estudiarlo, amarlo. Dijo él. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Shema Israel, dijo Yeshua. Jesús de Nazaret dice, ¿cuál es el mandamiento más grande, maestro? Le preguntan. Y él dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy las grabarás en tu corazón, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, meditando en ellas en toda ocasión, al levantarte, al acostarte, cuando andas de camino. Y esta señal la pondrás en medio de tus ojos y la pondrás como señal sobre tu mano, tu brazo. Y estas palabras las escribirás en las entradas de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Así lo dice, claro. Entonces hay que cuidarse. Bien, así que un abrazo amigos y espero que puedan compartir este tema que es bien delicado. Bendiciones.